Hola, me gustaría hoy hablaros de un tema de hablar en público para el masón. El título del vídeo es Masón, ¿sabes hablar bien en público? Hay que dar ideas que tienen que ser trasladadas específicamente al ámbito masónico sobre hablar bien en público. Es una manera de explicar algo que normalmente tenemos todos en mente, pero que quizás no la sabemos exponer. Un masón puede poseer una gran cultura, puede conocer los rituales, estudiar la historia de la orden, interpretar sus símbolos y haber acumulado años de experiencia en logia. Pero nada de eso garantiza que sepa hablar bien en público. Hay masones que conocen muchas cosas, pero no saben explicarlas. Hay que ver los hermanos que preparan trabajos magníficos, pero quizás los presentan con una voz monótona, una lectura precipitada, por ejemplo, que es todo lo contrario, o una extensión interminable. Personas con ideas valuosas que cuando reciben la palabra se pierden entre rodeos, citas, repeticiones y quizás conceptos innecesarios. Me gustaría hoy pues formularte, querido hermano, querido suscriptor, querida hermana, una pregunta directa. ¿Sabes hablar bien en público? Y es que no te lo pregunto si eres capaz de levantarte y pronunciar unas palabras, que sé que lo harás. Tampoco si puedes leer una plancha o intervenir durante una tenida. Te pregunto si sabes hacerte comprender, que es otra cosa. Si eres capaz de mantener la atención de quienes te escuchan. Si sabes transmitir una idea con claridad, defenderla con razones y concluir antes de que el auditorio olvide cómo comenzaste y pierda interés. Porque hablar bien no consiste en utilizar palabras difíciles, no significa recitar frases grandilocuentes, ni adornar cada oración con referencias filosóficas. Hablar bien significa que una idea llegue limpia a la inteligencia y cuando corresponda, porque a veces la palabra no llega al corazón de quienes escuchan en el momento determinado. Entonces, para el masón, la palabra no debería ser un simple instrumento de exhibición, no nunca, no siempre, nunca. ¿Por qué? Pues porque la palabra debe ser para el masón una herramienta de construcción. Cuando un aprendiz entra por primera vez a la logia, se le enseña el valor del silencio. Este silencio no representa ignorancia, pasividad ni sumisión. Es un periodo de observación, de escuchar, de aprender, de pretender enseñar al aprendiz que primero debes saber, querido aprendiz, a mirar, a observar, a comprender el peso de las palabras. Pero llega un momento en que el masón debe abandonar este silencio inicial y expresarse. Tiene que entonces presentar una plancha, por ejemplo, o una conferencia. Debe intervenir en un debate, por ejemplo, o asumir una responsabilidad de pronunciar unas palabras en un acto público o explicar qué es la masonería a una persona o personas que apenas la conocen. Entonces descubre algo importante. Hablar también requiere el trabajo. Y es que la piedra bruta no se pule únicamente mediante la lectura, la reflexión interior. También se pule cuando tratamos de ordenar nuestros pensamientos para hilvanar y con todos estos pensamientos en una especie de madeja trenzada y saber compartirlos con los demás, dando una idea. Porque si das una idea confusa, sueles proceder
a producir una explosión, una confusa exposición que no lleva a ningún lado a quien te escucha. Por lo tanto, una persona que no sabe exactamente qué desea comunicar termina pronunciando muchas palabras sin transmitir nada verdaderamente memorable. Entonces, la primera regla de una buena intervención es, por tanto, muy sencilla. Antes de hablar, decide lo que quieres decir. Porque tienes que pensar qué deben recordar de ti. Imagina que debes presentar una plancha de 20 minutos. Lo mismo sería una conferencia, ¿eh? Has leído varios libros, has encontrado numerosas referencias históricas, filosóficas y simbólicas al respecto. Posees entonces una cantidad, un suficiente material para hablar durante 2 horas. Pero fíjate bien, cuando termines, ¿qué quieres? ¿Que te recuerden tus hermanos o solamente una idea? Pues quizás mejor una idea que 10, no 15, una sencillamente. Porque toda intervención debería construirse alrededor de una frase central hilvanada. Esta frase sería el eje de tu exposición y te ayudaría o te ayudará a separar lo importante de lo accesorio. Por ejemplo, El silencio masónico, mi libro, no consiste en callar, sino en aprender a escuchar. Esto es lo que digo. Pero también la fraternidad comienza cuando dejamos de considerar al otro como un adversario. ¿Por qué? Porque lo escuchamos, ¿no? Pues en este caso, la autoridad masónica no procede del cargo, sino de la conducta. Y tienes que saber a expresar y resumir tu mensaje en una frase clara, porque si no lo haces, probablemente todavía no sabes qué quieres comunicar, y esto es malo. Esto no significa que tu trabajo deba ser superficial. Puedes desarrollar argumentos complejos, presentar documentos, añadir antecedentes históricos y examinar diferentes interpretaciones. Pero todas estas piezas deben sostener una idea principal. La arquitectura puede ser compleja, los cimientos en cambio deben ser claros para ser comprensibles. Mira, haz una prueba. Antes de preparar tu próxima intervención, si es que tienes que hacerlo, completa esta frase. Cuando termine de hablar, quiero que quienes me escuchen recuerden que... Ahí está, Decide lo que quieres que recuerden. Escribe esta respuesta. Si necesitas varias páginas para completarla, y continúa trabajando alrededor de lo que quieres que recuerden. Entonces, seguro, bien seguro que si consigues expresarla mediante una oración sencilla y contundente que resuma toda esta idea, ya posees la clave de tu discurso. Porque tienes que hablar para quien escucha. Uno de los grandes errores más frecuentes consiste en preparar una intervención pensando en lo que nosotros deseamos decir. Queremos demostrar cuando hemos investigado. Esto es bueno. Deseamos incluir todas nuestras lecturas. Esto es bueno. Nos cuesta renunciar a una cita porque nos parece brillante. También es bueno. Acumulamos datos, nombres, fechas. También es bueno. Pero olvidamos preguntarnos ¿qué necesita recibir el auditorio? Por lo tanto, hablar bien exige conocer a quienes nos escuchan, pensarlo, y es mirar de decir, a ver, ¿qué les voy a explicar que les guste o que necesiten? No se explica la masonería del mismo modo a un aprendiz recién iniciado que a un maestro con 30 años de experiencia. Tampoco se emplea el mismo lenguaje ante una logia que en una conferencia abierta al público, porque verdaderamente pueden haber la mayoría, si no hay muchos masones, que no tengan ni puñetera idea de lo que es la masonería. Una expresión ritual perfectamente comprensible
dentro del templo puede resultar totalmente incomprensible fuera de él. Entonces, una referencia histórica, evidentemente para un especialista quizá necesite ser explicada ante un público general de otra manera, porque te tienes que adaptarte al auditorio, y no significa rebajar el contenido de lo que quieres expresar, sino de hacerte entender, que no es otra cosa. Pregúntate, ¿quiénes van a escucharme? ¿Qué conocen ya sobre este asunto, en este caso la masonería, o un tema de ella? ¿Qué dudas pueden tener? ¿Por qué debería interesarles? ¿Qué beneficio obtendrán si me prestan atención? Y sobre todo, ¿qué puedo aportarles que no posean antes de escucharme? El buen orador no habla de espaldas a su público, observa sus necesidades, mide sus conocimientos y ofrece un mensaje que pueda ser recibido. Lo demás es mucho más fácil, porque la estructura del discurso tiene que ser concebida de una manera que quizás resulte ahora coherente si se explica bien. Y ahí estoy dando un ejemplo de lo que tiene que ser algo no parecido. Todo discurso comprensible necesita tres partes fundamentales. Primero, una introducción, después explicarlo, es decir, un desarrollo, y para terminarlo, una conclusión. Esto parece elemental, pero a veces muchas intervenciones fracasan precisamente porque carecen de esta, fijaros bien, fácil estructura. Hay oradores que comienzan sin saber a dónde se dirigen. Otros desarrollan correctamente el tema, pero terminan de una manera brusca diciendo, ¿y esto es todo? No, esto no es todo. Ya te he explicado lo que quería explicarte, pero entonces lo que hay que hacer es saberlo terminar. Porque algunos acumulan reflexiones durante media hora y dejan al auditorio sin saber cuál era la conclusión. La introducción tiene una misión, conquistar la atención, esto sí, explicar lo que merece la pena escuchar según tu criterio y venderles la moto, si me permitís. Puedes comenzar mediante una pregunta. ¿Puede un masón ocupar un cargo importante y carecer de verdadera autoridad moral? También puedes presentar una afirmación inesperada. Uno de los mayores enemigos de la palabra masónica es el exceso de palabras. O plantear una situación reconocible. Y, por ejemplo, ¿cuál es? Pues mira, todos hemos asistido alguna vez a una intervención que parecía no terminar nunca. Y has captado la atención. Debes ofrecer una promesa. Tienes que indicar qué descubrirá el espectador si continúa escuchándote. Les estás lanzando, digámoslo así, la caña que tiene que hacer morder al pez el cebo. Tienes que indicar qué descubrirá el espectador si continúa escuchándote. Por ejemplo, en este vídeo estamos viendo, o te estoy mirando de enseñar, cómo ordenar un discurso, evitar los errores y que el público recuerde lo que estás diciendo. En realidad te lo estoy explicando yo. Así que voy a mirar ahora de que una vez que os he contado el título y os lo he expuesto, y os he dado argumentos, tengo que finalizar. Y ya llevamos 14 minutos. Ya está bien. Ya os he dado todas las pautas. Entonces lo que no puedo hacer es adiós, muy buena. No, tengo que terminar con una conclusión. Una conclusión que tiene que ser rápida, en forma de despedida. Y es el recuperar la idea principal. ¿Y cuál es? Pues lo que os he dicho. Saber animar a la gente, animaros en estos momentos, he mirado de animaros a vosotros, explicando una serie de trucos, y ahora simplemente decir que ya está bien, con 15 minutos creo que he abordado el tema. Por lo tanto, ahora termino
diciendo simplemente esto, que yo creo que os he dado los puntos, sino retroceder y volverlo a mirar, para poder explicar una plancha en una tenida, para dar una conferencia, para explicar algo a varias personas que no conocen la masonería, y con esto yo creo que es suficiente. Por lo tanto, os digo, todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.